La primavera de 1924, voy a ponerlo en pantalla completa además. Vale. Tocaba su fin y Franz Kafka sufría en la habitación del sanatorio austríaco de Kirlen en que estaba ingresado. Su enfermedad había empeorado y la tuberculosis le atacó con dureza la laringe. Sus últimos días de vida fueron un suplicio y tal era el dolor que no podía ni hablar. Así se apagó su voz, pero lo que era por entonces inimaginable es que, transcurrido un siglo, el escritor checo hable más que nunca y lo haga a través de la escritura de tantos autores que han devorado e interiorizado su obra. Desde la llegada de las primeras traducciones de su obra al español en la misma década en que falleció, el eco de lo kafkiano, ya sea a través de la asimilación e incorporación de los códigos y técnicas narrativos y temáticas o por medio de la inclusión de intertextos, es rastreable en el trabajo de numerosos escritores que han demostrado su capacidad para dialogar de forma original con un autor cuyo legado no pierde vigencia más de 100 años después de su temprana muerte, ¿no? Como estamos demostrando estos días, llegada cuando apenas tenía 40 años. No es el objetivo de esta ponencia el de llevar a cabo un ejercicio de interpretación de su obra. Para eso ya está, como bien dijo y con ironía, ese ejército de exégetas, como dijo Isabel Hernández. ¿No? El propósito es recorrer la literatura hispánica del presente siglo para entender el modo en que diferentes creadores y creadoras, tanto de España como de Latinoamérica, incorporan las enseñanzas del escritor de Praga en sus narraciones literarias, aproximaciones a las muy singulares y distintas vías en que, por decirlo con George Steiner, ese maestro muerto visita al artista en su taller interior en el momento en que confecciona una nueva obra. Como ocurre con los grandes autores de todos los tiempos, ¿no? El término kafkiano ha sobrepasado su rol de adjetivo, en donde se sitúa lo relativo a su obra, para entenderse como una categoría estética de gran relevancia y magnitud. Son numerosos los recovecos y posibilidades semánticas en que lo kafkiano cobra sentido, como ha recordado uno de los grandes estudiosos en su obra, Leopoldo Larrubia, quien define esta categoría como universal en clave literaria y que se presenta en situaciones insólitas pero adscritas a un marco cotidiano, que se caracterizan por su carácter intrincado, confuso y de difícil comprensión, que normalmente suelen tener un final esquivo o una difícil solución, y que generan, tanto en el personaje central como en el lector, una sensación amenazante y desasosegante, donde la angustia se hace cargo de la atmósfera que sobrevuela todo el relato. Se establece un juego dialéctico entre lo lógico y lo absurdo, entre lo verosímil y lo inverosímil, y la realidad se va transfigurando poco a poco hasta casi disolverse los límites entre lo referencial y lo ficticio, casi de manera imperceptible, generando eso mismo una percepción de extrañamiento que es vital en todo texto de índole kafkiana. El imaginario de esta categoría estética es tan variado como imposible de caracterizar de forma unívoca. Las múltiples interpretaciones que permite lo kafkiano, más allá de ser un obstáculo, posibilitan que los escritores incorporen y actualicen en sus trabajos los temas y motivos planteados por el autor de El proceso o El castillo de muy diversas e interesantes maneras. Si bien lo kafkiano sí ha dejado notables rasgos específicos que suelen aparecer, la imagen laberíntica de todo proceso burocrático, la hostilidad a la que ha de hacer frente el sujeto moderno en un mundo que emerge como difícil de comprender, ¿no? Siempre hostil, como hablaba ayer precisamente nuestro ponente plenario, David Roa, el paultino proceso de despersonalización y la distorsión de la realidad, ya sea directamente con lo fantástico o con esos toques grotescos, y la osmosis que se produce entre el mundo referencial, onírico, la inquietud existencial y la impotencia ante un panorama que se mueve entre lo angustioso y lo cómico. Esa mezcla de lo horrible y lo cómico, ¿no? Que también refería, y esto lo une con lo grotesco, Milán Kundera, su compatriota, o la sensación de estar a merced de un sistema, ya sea en su dimensión política, económica o social, que hace vulnerable al individuo y que yergue sobre este su misterioso poder. Todo ello ayuda a generar un potente imaginario polisémico y andamiaje simbólico, lo que ayudan a convertirlo, como escribe Manuel Vilar, que paso la primera diapositiva, en el escritor más destacado del pasado siglo, así como el más influyente y original. El creador oscense, quien por cierto ha confesado preparar un ensayo estos días sobre el autor checo que llegará a las librerías el año que viene, es uno de los que más ha incorporado a Kafka en sus trabajos. En España, novela del 2008 y ya muy kafkiana desde su propia estructura, sitúa a Kafka como el monarca absoluto de la literatura, confesando que lo lee con la admiración más grande de las que es capaz.
Y es que Vila es kafkiano ya en la propia concepción que tiene de la escritura. Si el praguense se hizo con un oficio apático, pero que le permitiese invertir las suficientes horas al día para poder erigir su edificio literario, el aragonés ha puesto semejante obsesión y disciplina en leer a su maestro, cuando contaba con 29 y 30 años. Y esto es lo que le ha permitido ser escritor, como ha confesado. De hecho, en Z, del año 2002, uno de sus primeros libros de relatos, una obra donde ya se evidencia la mano de su maestro, confiesa en el prólogo, con gran comicidad, que le hubiese encantado que Kafka fuera de Teruel. Lo kafkiano, en muy diferentes registros, planea como una sombra recurrente en la trayectoria narrativa de Vilas, quien ha reivindicado también la contemporaneidad del autor en conferencias y columnas. No conviene olvidar su libro América, de 2017, donde ya desde el título rinde un tributo a uno de los grandes trabajos publicados por Kafka en vida. Hoy en día, pues también conocido como El Desaparecido y que vio la luz en 1913. En la novela de Kafka, Carr, no usando aquí esa K que caracteriza a otros de sus grandes trabajos todavía, ¿no? Por lo menos únicamente la K punto, es un emigrante que llega a la teórica tierra de las oportunidades, pero que, como tantos otros personajes surgidos de su pluma, se enfrenta ante numerosas desventuras que le van a superar. La experiencia es cada vez más agobiante y sus experiencias rozan lo absurdo por momentos. Kafka nunca llegó a visitar Estados Unidos, y esto lo diferencia de Vila, quien relata en América sus viajes por diferentes localizaciones del país, pero la retrata como la tierra del asombro. Y es ahí donde el imaginario del escritor checo toma toda su potencia, recordando que su objetivo es zambullirse en el país y confundir la literatura y la vida, a la manera kafkiana. Otra trayectoria literaria bañada por la sombra kafkiana, más claramente, es la de Samantha Schweblin. Así lo muestra ya el primer libro de relatos de la escritora argentina, El núcleo del disturbio, del 2002. Defiende que las enseñanzas del checo le han marcado a ella, a su generación y a todas las generaciones previas, siendo uno de los ejemplos más paradigmáticos el caso de otro de los grandes autores del 20, ¿no? Muy citado también estos días, Jorge Luis Borges, quien fuera uno de los pioneros al traducir la obra de checo al español. En el relato de Schweblin hacia la alegre civilización, incluido en la referida obra de 2002, lo kafkiano se muestra en toda su contundencia por la situación experimentada por Gruner, un sujeto que pretende comprar un billete de tren en una estación de provincia para viajar a la capital. No obstante, no puede adquirirlo porque el taquillero no tiene cambio. Y la situación se repite día tras día, de forma insistente, aumentándose la impotencia del protagonista. Lo intrincado y laberíntico del castillo o la impotencia e incomprensión del proceso, ¿no?, resuenan en este texto paradigmático de lo kafkiano. En la misma colección se incluye Matar a un perro, donde la autora es capaz de narrar la violencia, ya sea sufrida por un animal o un ser humano, como algo cotidiano, generando un gran desasosiego, claro, en el lector. El área portuaria de Buenos Aires es, por su hostilidad, alegoría de esos sujetos capaces también de llevar a cabo lo peor en un momento determinado. En su obra, la fantasía tiene mucho que decir en esa distorsión de lo real que propone, donde el terror propiamente es capaz de colarse en las zonas de confort, en la cotidianidad del individuo y de su entorno familiar. En esta misma publicación, Schweblin se expresó al respecto de forma clara. Creo que, incluso en las historias más realistas, la ficción siempre empieza cuando algo extraño o inesperado sucede. Es una fórmula muy kafkiana en la que insiste en cuentos de posteriores libros de relatos, como por ejemplo Pájaros en la boca, del año 2009, y Siete casas vacías, de 6 años después. También en su novelística queda claro el influjo del maestro. En Kentucky, del 2018, la creadora profundiza en dos temas tan propios de la literatura kafkiana como son también la incomunicación o la soledad. Sitúa la acción en un tiempo y espacio indeterminados, generando una mayor sensación de extrañeza e intranquilidad, donde emergen unos peluches animales de carácter siniestro conectados a aplicaciones dirigidas por desconocidos ubicados en otro lugar del mundo. En la novela son las nuevas tecnologías las que imponen su dominio, por medio de algo tan cómico y a la vez absurdo, ¿no?, como es un peluche animal, por lo que la alienación y la deshumanización propia de lo kafkiano es actualizada por Schweblin a los miedos e inquietudes de la actualidad. El ser humano, frente a un mundo que siente como amenazante, extraño y en no pocas ocasiones absurdo, como también se revela en Kentucky. Kafka va a ser un referente a la hora de plantear cuentos que cuestionan la capacidad de distinguir de forma nítida lo que es propio de la realidad y lo que viene tergiversado, ¿no?, por el potencial de la imaginación,
como también exclama la escritora chilena Nona Fernández en La dimensión desconocida. Para Theodor Adorno, la ficción kafkiana es una parábola cuya clave ha sido robada, como puede verse en muchos de sus microcuentos, y autoras como Schweblin no dudan en apoderarse de elementos fantásticos, oníricos, para poner en tela de juicio el mundo en el que viven, como hiciera, ¿no?, el autor La Metamorfosis. También la polifacética creadora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, en el muy reciente Visceral, ¿cierto? Agradezco aquí a mi colega Manuel Brullón que me pusiera en la pista de este magnífico libro, defiende que las historias de terror existen porque son una hipérbole del miedo cotidiano. Y por este motivo recalca en su ensayo que tanto ella como otras compañeras de generación, ¿no?, entre las que cita a su compatriota Mónica Ojeda o a la boliviana Liliana Colanzi, cuelan los monstruos, los fantasmas y otros designios sobrenaturales entre las grietas de lo real como símbolos para eviscerar los miedos y denunciar la violencia institucional y los traumas, ¿no? Ampuero, en su relato Sacrificio, incluido en el libro Sacrificios Humanos del 2021, relata la experiencia de una pareja que lleva perdida más de 3 horas en el estacionamiento de ese no lugar, ¿no?, por citar la fórmula de tanto éxito del citadísimo Mascollé, que es el centro comercial. El tiempo transcurre, los protagonistas se desesperan, pues tienen a su hijo esperándoles en casa y se están quedando sin batería en los móviles, mientras se hace de noche. Una situación laberíntica, incomprensible y desasosegante para la pareja, que parece atrapada sin motivo en un espacio limitado, casi como aquel grupo, ¿no?, de burgueses en la muy kafkiana, por cierto, película de Luis Buñuel, El ángel exterminador. Si bien la esperanza llega para la pareja del relato de Ampuero cuando descubren que alguien se acerca, aunque no tarda en transformarse este algo en una sensación terrorífica. Lo que se acerca es algo entre lo humano y lo animal, donde resaltan pezuñas o cuernos, como si alguien se hubiese disfrazado. Lata aquí el Gregor Samsa, ¿no?, el más conocido de los relatos kafkianos. Esa criatura que una mañana se despertó, ¿no?, con forma de bicho, como usando en este caso la terminología que usaba perfectamente la traducción de Isabel. Bueno, siendo la metamorfosis el más notorio, no es el único escrito del checo donde se juega con la ambivalencia, también trabajaba muchos relatos ayer David Roas, ¿no?, entre los sujetos, animales y humanos, y también la literatura hispanoamericana ha sacado rédito de ello. Pienso en la salvadoreña Claudia Hernández, en su cuento Mediodía de Fronteras, parecido en el libro de Fronteras, que construye un narrador que se pronuncia desde la subjetividad de un perro. Con increíble normalidad, la autora construye un mundo donde no extraña a nadie que los canes se comuniquen con los humanos. Como en Kafka, el mundo referencial y racional parece tergiversarse desde una incomprensible calma. Como espejo de este cuento se sitúa la obra de Kafka Investigaciones de un perro, ¿no?, en el que este animal emprende un camino hacia el conocimiento y que apareció cuando el checo ya había fallecido. Sin abandonar esta vertiente de lo kafkiano, se puede referir, por ejemplo, a la obra El animal sobre la piedra, de la mexicana Daniela Tarazona, con inequívocos ecos también de este mismo texto de Kafka. En la obra del checo, Gregor se transforma en ese bicho al inicio del relato, mientras que la protagonista de la novela, escrita por la autora nacida en Ciudad de México, se convierte en reptil de manera paulatina. Otra diferencia respecto al texto de 1913 es que Irma, personaje central del animal sobre la piedra, acepta de buen grado su transformación, como culmen casi natural para superar el proceso de duelo que le había llevado a viajar, mientras que Gregor Samsa, pues ese proceso de transformación lo llevará de otra manera. Paisano de Tarazona, el escritor Mario Bellatin también ha demostrado saber incorporar a su literatura las huellas de la categoría estética de lo kafkiano, ¿no? Existen pruebas de ello en toda su obra y también en la maestría con que suele utilizar la técnica de la disolución de la voz escritural. En buena parte de su obra, el extrañamiento gana peso como temática conforme la narración avanza. En Jacobo el Mutante, del 2022, el personaje que da nombre al relato se baña en un lago y emerge del agua convertido en una abuela, en una anciana. Jacobo podría ser Gregorio, pero el bicho es sustituido en este caso por una chacosa señora mayor. En Underwood Portátil, modelo 1915 de 2005, se pueden ver en la máquina del título concomitancias con aquella que Kafka describiera en la colonia penitenciaria, ese aparato infernal que escribía en el cuerpo del sujeto juzgado su propia penitencia. Y si los títulos ofrecen ya claves de interpretación, resulta muy paradigmático el elegido por Bellatin para uno de sus últimos trabajos publicados, ¿no?, Un Kafkarabú.
Y aunque lo kafkiano sea rastreable por todo el territorio americano, quizás es Argentina donde esta categoría ha dejado un mayor impacto. A los nombres de escritores contemporáneos como el de Schweblin se puede sumar el de Pablo Kachatian, ¿no? Disculpadme la pronunciación. Nuestro conferenciante plenario el otro día, Vicente Luis Mora, estudió lo kafkiano, por ejemplo, en la última novela del escritor y docente bonaerense, Una oportunidad, en un interesante artículo publicado este año en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, ¿no? Que compartía yo el otro día en el chat antes de su presentación. Aunque también se puede rastrear en trabajos como La libertad total, de 2013, una novela sin aparente narrador, con personajes que recorren pasadizos y túneles secretos. En definitiva, un mundo raro, como expresa el personaje denominado como A, otro guiño más, ese agrimensor del castillo al detenido en el proceso. Lo kafkiano tiene presencia en trabajos del también bonaerense Michel Nieva, en textos como La infancia del mundo, o en obras de la mendocina Fernanda García Lao, ¿no? Como Nación Veneno, con ecos de ese absurdo perfilado por Kafka al que ha definido en entrevistas como el maestro de la pesadilla. De vuelta en España se pueden encontrar notables y muy dispares ejemplos de obras en que lo kafkiano se ha manifestado en el presente siglo, a través de la escritura de autores de muy diferentes generaciones. De gran originalidad resulta el modo en que Sara Mesa, ¿no? Citada anteriormente por Raúl, incorpora la voz y los motivos del checo a su obra y no solo en la ficción. Su ensayo Silencio Administrativo, de 2020, que inicia, por cierto, con una cita del proceso, claro, la madrileña recoge la historia de una mujer que observa con impotencia la enorme traba para solicitar en la administración una ayuda a la que tiene derecho y el laberinto burocrático interminable que ésta debe recorrer. Por su parte, en la ficcional Un amor, el personaje de Nat, como el K de hace un siglo, no parece entender nada, mientras busca adaptarse a la realidad de un pueblo cuyos habitantes le reciben con hostilidad. Existe desasosiego en la protagonista huida desde la ciudad por una razón que no conocemos, y esa sensación se traspasa al lector. Mesa es una gran retratista de la atmósfera opresiva, de la soledad y de la alienación a la que el ser humano parece sometido, ¿no? En la contemporaneidad. La escritura de Luis Landero también ha recibido en numerosas ocasiones, ¿no? El marchamo de lo kafkiano. Sin ir más lejos, en su reciente Una historia ridícula, el protagonista marcial recurre en diversas ocasiones al proceso de metamorfosis para describir su estado tras conocer a Pepita, entre otros tantos guiños, ¿no? A la obra kafkiana. Su literatura domina el curso del absurdo, cuya aparición se produce, como defiende el escritor extremeño, cuando se produce la ruptura entre causa y efecto, y que dará luego aparición al extrañamiento. Otro veterano, como Enrique Vilamatas, también se sitúa en similar estela, autoproclamado en sus inicios literarios, hace ya medio siglo, como un kafkiano incipiente, o eso. En sus últimos trabajos también se puede rastrear la estética y técnica propia de su mentor. Sirva como ejemplo su última novela, también muy cortazariana, ¿no? Montevideo, repleta de ambigüedad, en la que el protagonista se enfrenta ante una serie de puertas y hoteles misteriosos, donde lo improbable hace entrada de forma sigilosa para provocar la confusión en la percepción de lo que se presupone como real, ¿no? Como escribe el narrador, tras caminar por un laberíntico distrito, en realidad lo visible no es sino un resto de lo invisible. Y si lo fantástico entra en escena, resulta obligatoria referir el trabajo, ¿no? De nuestro ponente, creo que aquí presente, todavía si no os ha aburrido de escucharme, el gran David Roa, el catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, ¿no? De la Universidad Autónoma de Barcelona, es el gran experto en el género fantástico en el panorama nacional. Y sus aprendizajes teóricos los ha vertido también en gran parte de su creación literaria, bañada de elementos kafkianos. Aquellas, como vimos ayer, y por ejemplo él me contestaba en su pregunta a ese respecto, fantástico sí, pero grotesco también, ¿no? Para acercarse a lo kafkiano en su trabajo. Pienso, citaba ahí la autoficcional, la estrategia del koala, ¿no? Donde se pueden encontrar ciertos guiños kafkianos, como en casi toda su obra, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante la presencia de un bicho, en este caso un escarabajo, Fid, que va a acompañar en improbables situaciones, ¿no? Al protagonista Marco Fontana en la primera parte de la obra. No obstante, va a ser en sus cuentos donde se encuentra el mayor componente de lo kafkiano, a mi parecer, ¿no? El lector perspicaz los encontrará en muy distintas dimensiones, en distorsiones, sean relatos como La casa ciega o Silencio, en Invasión, en Agua oscura o Simbiosis, o en el muy reciente Niños,
¿no? Tanto en Ecos de familia como en Zoltar Speak, entre otros. Rodas defiende que la sombra de Kafkiana es muy alargada y que siempre es perceptible en sus diversas graduaciones cuando se combina también lo real con lo grotesco, ¿no? Dio de ello una muestra clara ayer. La nómina de escritores influidos por uno de los grandes de la literatura va a ser inacabable. Sería injusto no citar aquí para terminar a Ricardo Menéndez Salbón. A diferencia de Prohaska, protagonista de Medusa, del 2013, Kafka no conoció los campos de exterminio, pero el escritor checo sirve como personaje, sirve como inspiración para este personaje de ficción obsesionado con la desaparición y la invisibilidad, que fue testigo de todo el mal del siglo XX, ¿no? Y que filma una película de inspiración kafkiana, Plaga, ambientada en este caso en la Nicaragua somocista. También en Horda del 2021 se pueden rastrear concomitancias con Informe para una academia y en el sistema, uno de los más conocidos libros, quizás de Menéndez Salmón, se repiten las citas al escritor centroeuropeo. John Bilbao, como habló ayer Álvaro, Juan Francisco Ferré, Agustín Fernández Mayo, Ana Martínez Castillo, Javier Tomeo estaba en náusea, Felipe Hernández, Gonzalo Hidalgo Bayal, Julia Ochoa, entre tantos otros, también han coloreado, ¿no?, de tintas kafkianos textos de muy distinto género publicados en el presente siglo. Otros, a la manera del Kafka, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, en América, especulan con un posible viaje del escritor checo y que haya sido visto en lugares que jamás estuvo, como por ejemplo Juan Eduardo Zúñiga en Madrid, o lo que nos contaba Álvaro de Iván Zaldúa, ¿no? Al final, y a esto y a tantos otros nombrados, hemos de sumar los que vendrán. Y al fin y al cabo, una de las lecciones que nos deja Kafka y que están dejando también estos días, que son tan inspiradores, ¿no?, y estimulantes para mí, es que Kafka, si algo ha demostrado, es que es un autor, un creador absolutamente inagotable. Así que por otros 100 años de vida más, y con ello acabo mi intervención. Muchas gracias a todos y a todas.